intestinales, Dentamoeba frágiles, Leishmania y Trypanosoma cruzi. Los coccidios como Plasmodium, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Isospora belli, y los ciliados como Balantidium coli. ¿Okay? Mientras que los metazoarios, recordar que son los nematelmitos y clatelmitos. Los nematelmitos, los gusanos redondos, cuerpo alargado, que tienen un aparato neuromuscular completo, digestivo completo y macho y hembra, reproducción sexual. Mientras que los platelmitos, todo lo contrario, planos, de forma de hoja, tienen troglótides, que son sus estructuras, aparato neuromuscular incompleto, sistema digestivo incompleto, y son hermafroditas, ¿no? Nematelmitos, Trichura trichuris, Ascaris lumbricoides, Strophyloides stercoralis, Ankylostomas duodenalis, Nercaptor americanus, Loa loa, Enterobius vermicularis, Toxocara canis. Mientras que los platelmitos, trematos y cestos, trematos, las fasciolas, el schistosoma, el opistorchis, y los cestos son todas las tenias, ¿no? Tenia sorium, acinata, difirobotulinactum, echinopectus granulosus, Seminolepis nana, diminuta, y el Diffididium canini. ¿Sí? Mencionamos que los protozoarios se encuentran en forma de quistes y trofozoitos. Quiste es la forma inmadura, quiste es la forma que te contagias, es la forma de resistencia del parásito. El trofozoito es la forma adulta. El trofozoito se mueve porque tiene pseudópodos, porque tiene flagelos, algunos, ¿no? Y se mueve, tiene un cariosoma, tiene un macronúcleo, un micronúcleo, ahí se encuentra su información genética. Son células eucariotas, de al ser células eucariotas tienen todos los organelos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondria, lisosomas. Tienen un peristoma, un citostoma y una pared celular. ¿Sí? Mientras que los metazoarios están las formas del huevo y la larva. Huevo es la forma inmadura, huevo es la forma infectante, cómo te contagias, y la larva es la forma madura. ¿Sí? A los parásitos se los puede diferenciar por la forma del quiste de trofozoito o del huevo y la larva. De esa forma se puede hacer el diagnóstico para saber qué tipo de parásito es entre todos ellos, los que tenemos acá, porque cada uno tiene la forma muy característica. ¿Sí? Los mecanismos de propagación, recuerden que el mecanismo de contagio principal a ser parásitos que generan gastroenteritis es fecal oral, pero también pueden existir vectores que transmitan el microorganismo al picar a un paciente. Puede ser por la ingesta de metacercarias en agua dulce, como mencionamos, y se asocia totalmente a la higiene, al mal aseo, a lugares confinados, a lugares endémicos de un tipo de microorganismo, a lugar endémico en donde se encuentra el vector, que es la epidemiología local, a la pobreza y al déficit inmunitario del paciente, ¿no? De esa forma también la infección parasitaria va a ser más fuerte, va a ser más complicada que una persona normal, que en la mayoría de los casos pues es asintomática. Depende mucho de la concentración del microorganismo que ingresó al paciente y cómo es el ciclo de vida del parásito. El parásito entra en forma de quiste, recordar, al ser el quiste tan resistente sobrevive el ácido clorhídrico a nivel del estómago y ahí prolifera a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado lo que hacen la mayoría de los parásitos es alimentarse de los nutrientes, vitaminas, carbohidratos, proteínas del paciente. Comienzan a dividirse por bipartición de manera sexual. El trofozoito comienza a moverse, comienza a generar sus mecanismos de patogenicidad, daña la mucosa, depositan sus quistes, que son las formas inmaduras, y estos salen por el intestino, salen por heces fecales, y de la misma forma sigue el ciclo de vida, contaminando alimentos, agua residual, aguas negras, agua de acequias, por ejemplo, hortalizas, frutas, ¿sí? Y de la misma forma sigue el ciclo de vida. Recordar que los protozoarios son células eucariotas, así como los metazoarios, tienen una membrana celular con varios organelos, como mencionamos, una vacuola contráctil, se alimentan de nutrientes, se alimentan de hecho de hematíes, algunos como la entamoeba histolítica se come a glóbulos rojos,
Tienen flagelos, tienen cilios, tienen pseudópodos que les permiten moverse. ¿Sí? Su respiración es anaerobia, su reproducción es asexual por bipartición, por fisión binaria, y algunos incluso sobreviven al proceso de fagocitosis. ¿Sí? Recordad que hacen mimetismo molecular, que hacen enmascaramiento. Los metasuarios, como mencionamos, gusanos redondos, planos, con órganos, con aparato digestivo completo, el otro incompleto, que uno es de reproducción sexual, el otro es de hermafrodita, que tienen cabeza, que tienen escoles como su cuello, que tienen ganchos, ventosas, placas para pegarse en la mucosa, sistema excretor, nervioso primitivo. Los proglótides son los segmentos, las formas, ¿no?, del parásito. El proceso infeccioso comienza con el contacto con el microorganismo, ¿no?, que sea de manera fecal, oral, que sea de manera por un vector, que llega a estar en contacto con nuestro cuerpo, y el microorganismo comienza a ingresar dentro del tejido, comienza a penetrar. Se adhiere, se replica, se multiplica, luego comienza a generar sus mecanismos de patogenicidad, genera un daño celular, un daño tisular con sus toxinas, con sus enzimas, citotoxinas, enzimas exfoliativas, hialuronidasa, proteasa, colagenasa, evaden la respuesta inmunitaria, migran y se multiplican. ¿Okay? La patología es dependiendo, ¿no?, el foco infeccioso, en qué lugar del cuerpo está alojándose el microorganismo, o incluso porque algunos de ellos pueden diseminarse por torrentes sanguíneos, sistema linfático, ¿no? Pueden generar infecciones geniturinarias, gastrointestinales, a nivel del pulmón, ¿se acuerdan? Ascaris, Strongyloides stercolaris, a nivel genituurinario la tricomonas, el Schistosoma manzoni, a nivel gastrointestinal todas las amebas, la giardia, la histolítica, el Balantidium coli, los metazoarios. A nivel cardíaco, el Trypanosoma cruzi, que es el mal de Chagas, acuérdense de la cardiomegalia, del megacolon, del megaesófago. A nivel de piel, la leishmania. A nivel ocular, la cantamoeba, el loa. A nivel del músculo, la trichinella spiralis. A nivel de sangre, la leishmania, el Trypanosoma cruzi, el plasmodium, importantísimo en sangre, y la malaria. A nivel del sistema nervioso central, el Toxoplasma gondii con su neurotoxoplasmosis, y la Taenia solium con la neurocisticercosis. Y alergias, que todos los parásitos pues activan en los procesos inflamatorios del mastocito, liberando histamina, y la histamina se asocia con procesos alérgicos. Por esa razón el paciente tiene prurito, tiene picazón, tiene eritema, tiene una lesión rojiza en su piel, por ejemplo. Y un ejemplo de una alergia, o que produzca una alergia, es el enterobios verbiculares y los oxiuros que depositan los huevos en el ano, ¿se acuerdan? Genera el fuerte prurito, que es producto de un proceso alérgico y de la activación de las histaminas. El diagnóstico de los parásitos, recordar que al ser gastrointestinales mejor sería hacer un coproparasitario. Es mucho mejor hacer un seriado, porque en algunos casos no se eliminan todos los quistes, huevos, larvas, trofozoitos del intestino del paciente. Por eso es bueno hacer un seriado, 3 días seguidos, hacer la recolección de la muestra fecal del paciente, y de esa forma identificar los quistes o huevos o trofozoitos del parásito, ¿sí?, sea protozoario, sea metazoario. En sangre se puede recolectar una muestra de sangre, hacer un frotis sanguíneo, por ejemplo el plasmodium, recordar que se encuentra dentro de los glóbulos rojos alimentándose del hierro. Se puede hacer cultivo, pero cultivo difícil. Por lo menos se hace cultivo principalmente para leishmania y para Trypanosoma cruzi, pero más que todo se utiliza para investigación. En biopsias intestinales, para hacer un examen histopatológico, por ejemplo histolítica, cuando hace úlceras perianales, cuando genera una peritonitis incluso. Concentrados de orina, por ejemplo el Schistosoma manzoni, que recuerden que se aloja a nivel renal. Senodiagnóstico es principalmente para Chagas, y otras pruebas que se pueden utilizar son pruebas serológicas para la titulación de anticuerpos o detección de antígenos. Por ejemplo, detección de antígenos en heces fecales de Giardia lamblia, detección de antígenos de entamoeba histolítica en heces fecales, detección de Cryptosporidium parvum en heces fecales de un paciente con VIH, por ejemplo. Entonces todo se asocia también al tipo de paciente que puede desarrollar o no puede desarrollar la enfermedad. Titulación de anticuerpos, hagan un TORCH a esa mujer en estado de gestación. Titulen anticuerpos IgG y IgM para Toxoplasma gondii, ¿sí?
porque puede generar una transmisión vertical de la madre al feto y generar estas malformaciones congénitas. Entonces, es importante también hacer titulación de anticuerpos o pruebas inmunocromatográficas para la detección de los antígenos. Y siempre las pruebas gold estándar, las pruebas de oro, las pruebas que tienen un 95-98% de sensibilidad y especificidad van a ser las pruebas de diagnóstico molecular. Siempre. Porque te permite identificar el genoma del microorganismo, los genes. Y claro, si está el gen, por ejemplo, está un gen de un microorganismo en las heces fecales, obviamente está el microorganismo. Por eso las técnicas moleculares son las más confiables, sensibles, precisas, específicas. Lo malo es que son muy costosas, lo malo es que no todos los laboratorios lo tienen, que necesitan un personal especializado que realice estas pruebas. Entonces, claro, tienen sus pros y también tienen sus contras, ¿no? Por eso es que a nivel de nuestro país, a nivel del Ministerio de Salud Pública, a nivel de IES, a nivel de centros de salud, lo que más se hace es un coproparasitario, un seriado, una detección de antígenos, una titulación de anticuerpos, a lo mucho, ¿no? Las otras pruebas ni se hacen, porque ya les digo, no se tienen las condiciones económicas ni la infraestructura para estar realizando estas pruebas. Pero eso sí, hay que hacer también estudio de imágenes. Si tú lo correlacionas con la clínica del paciente, se puede hacer un RX de tórax, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, por ejemplo, para ver estos cisticéricos producto de la tenia, para ver el ascaris del estrongiloides stercolaris a nivel pulmonar, ¿sí? Y ya lo hemos de ver en imágenes, ¿no? Que ese es el resumen de lo que vimos en la clase de preguntas, dudas, ¿no? ¿Claros con ello? ¿Generalidades? ¿Sí? Entonces, hoy nos quedamos en los antiparasitarios, ¿no? Los antiparasitarios es igual que los antibióticos. ¿Se acuerdan que los antibióticos actúan frente a la estructura de la bacteria? Los antibióticos tenían un mecanismo de acción que inhibe la síntesis de pared celular, membrana plasmática, síntesis proteica, síntesis de ácidos nucleicos. O sea, se van a la estructura de la bacteria. Lo mismo en los antiparasitarios, también se van a la estructura del parásito, se van al ácido nucleico, se van a la síntesis de proteínas, o inhiben el metabolismo celular del parásito. Porque recuerden que los parásitos también hacen metabolismo celular, porque los